Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Bienvenidos una vez más a Los Observadores. Esta vez también le extrañaremos a mi querido amigo Lucho, que sigue de viaje y sigue defendiendo su tesis, pero así es la vida. Bienvenidos a Los Observadores, el único programa que está destinado a observarlos, a mirar las tecnologías y todo lo que tiene que ver con ellas. Y ahora tenemos un invitado venido desde otra parte, desde otro planeta realmente, que es España. Y le voy a pedir a José María que se presente a sí mismo como esta edición en nuestro programa. José María Chema, cuéntame quién eres. Hola, pues soy José María Alcuende del Río, antropólogo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y nada, ahora de estancia en Ecuador durante un tiempo en un proyecto de la Unión Europea hasta principio de noviembre estaremos por aquí. Perfecto, muchas gracias Chema. Y con esto vamos a la primera sección de nuestro programa: Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y vamos a comenzar un poco con este asunto el título de esta entrevista es El hombre que se transformó en antropólogo, ¿no? Y digo, o sea, la antropología es un campo muy especial en el sentido que tienes que observar al mundo, a las personas, pero también relacionarte con ellas, ¿no? A un joven de los que están escuchando o mirando el programa, ¿qué le dirías? ¿Para qué sirve la antropología? Bueno, tú antes señalabas, ¿no?, que yo venía de otro mundo, metafóricamente, al otro lado del Atlántico. Y como señala el antropólogo Arturo Escobar, el mundo se conforma de varios mundos, ¿no? Él habla del pluriverso, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis estudiantes que no necesitamos buscar vida extraterrestre en otro planeta, que los extraterrestres nos rodean y que nosotros somos extraterrestres para otra gente, ¿no? En ese sentido, la antropología te permite acercarte a esos múltiples mundos, ¿no? Es decir, intentar algo que no se hace nunca al 100%, pero es intentar comprender el mundo como si fuésemos el otro. Y como tú bien dices, eso implica observar, pero sobre todo implica convivir y vivir con otras personas en ese proceso. A diferencia de otras ciencias que utilizan herramientas más cuantitativas, la antropología utilizamos fundamentalmente el encuentro. Decía un antropólogo que la etnografía era la vida y que en ese periodo de vida nosotros captamos un periodo de vida. Entonces, ¿para qué sirve la antropología? La antropología sirve para muchas cosas. Sirve para comprender la vida de otra gente. Sirve en algunos casos para ayudar a mejorar esa vida. Y en otros casos también sirve, y de hecho en algunos periodos ha servido también como instrumento de dominación de otros grupos, ¿no? Entonces la antropología, depende de quién la utilice, sirve para todas esas cosas. A mí la antropología me ha servido para entenderme un poquito mejor, más allá de ese fin pragmático. En este mundo del pragmatismo, yo otra de las cosas que suelo decir a mis estudiantes, que los conocimientos que más sirven son los que en principio pensamos que no sirven para nada, que no tienen una finalidad pragmática, porque no están condicionados, porque nos dan esa posibilidad de libertad y, como te decía, esa posibilidad de intentar entender otros mundos con los que convivimos, ¿no? Chema es doctor en antropología y eso significa hacer mucha investigación. De tu campo de estudio, uno de tus temas que me parece que se ha dado mucho la vuelta es el tema de la sexualidad, ¿no? Que me parece fascinante. ¿Cómo está la sexualidad en esta época de los jóvenes? O de los adultos mayores también, porque finalmente estos extremos están entre encuentros y separaciones, ¿no?
La sexualidad siempre, bueno, es un campo que cambia constantemente y en estos momentos vivimos unos cambios absolutamente acelerados, ¿no? Si entendemos la sexualidad desde un sentido muy amplio, y tú que manejas el tema de las nuevas tecnologías lo sabes perfectamente, es decir, cómo, y de hecho tus trabajos han ido en esa dirección, ¿no? Y esas nuevas tecnologías están transformando radicalmente nuestra forma de aproximarnos a los otros, están cambiando la propia concepción de la intimidad, están discutiendo más que nunca los límites entre lo público y lo privado, y está apareciendo una nueva sexualidad en la que se intercala ese mundo virtual con ese mundo online, ¿no? Entonces las transformaciones están siendo brutales en ese sentido, si hablamos de sexualidad, pero también lo están siendo en cuanto a la sexualidad como elemento identitario, ¿no? Es decir, realmente estamos en un periodo en el que cada vez surgen más categorías y se visualizan nuevas formas de entender la sexualidad, y la sexualidad cada vez más se ha convertido en un referente de identificación de las personas a través del cual se categorizan y son categorizados, ¿no? Bueno, pero ahí me parece un tema muy interesante porque, a ver, la sexualidad abarca muchas cosas, claro. Entre ellas la orientación sexual, entiendo yo. Mientras que el sexo de las personas son hombres o mujeres que pueden orientarse o incluso transformarse físicamente. Pero ahí hay una discusión bien poderosa. Hay una discusión bien poderosa en ambos lados. Tú dices, el sexo pueden ser hombres o mujeres o otras cosas. Uh-huh. De hecho, en algunas investigaciones que se han realizado en México y en algunos casos en España, yo me imagino que también en otros contextos, algo que pone muy nerviosos a los puristas, que es el los, las y el les, ¿no? Que les pone, pero curiosamente, mucha gente joven empieza a preguntar el pronombre por el que el otro chaval quiere, o chavala, o chavale, quiere ser identificado. Uh-huh. Y eso, claro, en relación a nuestra generación es un cambio brutal. Claro, a nosotros nos suena como esos extraterrestres que yo decía que tenemos que conocer, ¿no? Sí. Pero por otro lado, decir, permite la visibilización de nuevos cuerpos. Uh-huh. Durante mucho tiempo, es decir, se ha dado por hecho que existen dos sexos y a través de ahí que existen dos géneros. Pero desde mi punto de vista, las investigaciones más importantes desde hace décadas cuestionan esa dualidad. Y no lo dan por hecho. Y igual que cuando se categoriza la raza, se categoriza a partir de rasgos que hoy se consideran que no son rasgos definitorios, a pesar de que nuestros sentidos nos engañan, pero ningún científico serio reconocería las razas como las reconocían en el siglo XIX, como un elemento cerrado, y más bien se habla de un fluido de cuerpos raciales. Y muchos autores y autoras consideran que, bueno, en nuestro contexto hablamos de dos sexos. En el pasado los médicos hablan de un cuerpo con dos variantes en nuestra sociedad, y en otras sociedades se visualizan más cuerpos. Entonces, algunos sectores señalan que la construcción de esa categoría binaria vuelve a ser otra categoría artificial. Los cuerpos intersexuales, en cierta medida, cuestionan esa dualidad. Pero incluso esa continuidad entre los cuerpos masculinos y los cuerpos femeninos realmente responde a una visión binaria a través de la cual hemos construido el mundo, y que se reproduce en otra serie de categorías: cultura, naturaleza, hombres, mujeres, ¿no? Es decir, esa visión dicotómica, pero entre ambos elementos la pluralidad es inmensa. Bueno, recuerdo un médico que discutía esto y decía algo que tú ya lo debes haber escuchado seguro, pero más o menos decir, tú estás con un cuerpo transformado, como quiera que sea, y vas al médico por dolor de próstata. Punto. O sea, como que el médico dice, ahí se me resuelve todo el asunto. Yo no puedo tratarle a usted como un intersexual, tengo que tratar su próstata, ¿no es cierto? Volvemos a esa discusión, pero para la gente joven y que están escuchándonos sería importante aclarar a esto que te refieres con esta visión binaria que podría ser de la medicina. Claro, es decir, el tema de los cuerpos y de la sexualidad en general de la vida, es decir, hemos pasado de ese discurso explicativo de la realidad, que era la religión, que para mucha gente sigue siendo la religión. Es decir, todo se explicaba en función de
unos amigos imaginarios que hemos ido creando y a través de los cuales van construyendo las cosas, ¿no? Mi abuelita diría, me muero, Dios mío, ¿qué está diciendo este niño? Y no lo digo en sentido negativo, es decir, muchas veces cuando hablo de decir que los seres humanos, es decir, tenemos seres imaginarios o vivimos de mitos, no digo ni que sea verdad ni que sea mentira. Es decir, si la gente mata por esa idea de Dios o la gente deja morirse por esa idea, para la gente es real. Yo no entro en si es una realidad física o no. Es decir, a veces pensamos que la realidad simbólica es menos importante que la realidad física y nos equivocamos. Es decir, lo primero que tiene que aprender un estudiante de ciencias sociales es que el mundo de lo social es un mundo de ficciones que hemos transformado en realidad. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y eso también pega para las ciencias, porque incluso en la física, la metáfora del espacio cuadridimensional es una metáfora, no es la realidad. Claro, es decir, muchas veces se dice, bueno, están lo que son las humanidades y ciencias sociales y las ciencias objetivas. El experimento que se realiza en un laboratorio funciona siempre que manejes todas las variables del laboratorio. Pero la vida no es el laboratorio. Es decir, si yo tiro un papel desde un avión, ¿cuál era la distancia, cuál era la velocidad, que había viento, no llovía, sería no mejor llovía? Que tires a una azafata porque el papel se va a quedar ahí. Ten cuidado con lo que dices en estos tiempos. Estos son los observadores y somos irreverentes. No tiramos a nadie. Bueno, podemos tirar a un piloto también, no hay problema. Somos respetuosos. Entonces, tires lo que tires, realmente decir, la vida no es el laboratorio. Y bueno, y de hecho él tiene la prueba, es decir, cuáles son en la práctica, es decir, más allá de los grandes principios, hay dos cosas que unen la religión a la ciencia. El primero es la fe. Yo no entiendo nada de esto, pero yo confío en que de aquí a unos días esto va a salir por y no sé cómo. Es decir, sé que hay una especie de sacerdote ahí que está manejando. Tampoco lo sabe. Que está manejando las herramientas y que hará magia. Igual que creo que el sacerdote, cuando dice unas palabras mágicas, transforma el pan en carne. Entonces la fe es un elemento fundamental. Y luego el contexto en el que se produce esa ciencia. Es decir, no es casualidad que en las enfermedades raras hayamos evolucionado poquísimo, pero que un israelita siquiera nos tira un torpedo desde allá y nos lo clava en el ojo a 1000 kilómetros de distancia. Es decir, en algunos casos avanza más, en otros avanza menos. Entonces la ciencia no es ese elemento puro que se nos vende, entre otras cosas porque está condicionada por ese contexto social de producción del conocimiento y porque está realizada por seres humanos que tienen sus intereses, sus necesidades y no es, ¿no? Entonces... Bueno, pero ahora incluso la ciencia, digamos, más dura está cambiando. La neurociencia dice, yo necesito tomar en cuenta la cultura, porque si no, ¿cómo investigo un cerebro? O sea, el cerebro tiene que ser transcultural para que funcione, porque si no, la cultura me cambia el cerebro. Entonces necesito ver qué pase por ahí. O al revés, y aquí te vengo con esta pregunta. Así como olvidamos el rol de lo simbólico, ¿no? Un buen ejemplo es la enfermedad. Es decir, si tienes mal genio, este es mi caso, muy mal genio, me trago mis problemas, tengo gastritis, ¿cierto? Y es meramente simbólico, es como el cuerpo interpreta eso que físicamente es que estás viviendo. Y ahí viene mi pregunta. Quizá para el antropólogo no le falta también el aspecto más biológico, más corporal a veces, ¿o no? Fíjate, tenemos un ámbito de la ciencia que ha sido parcelado. Entonces, abarcar toda la realidad, para bien o para mal, implica esa parcelación. ¿Los antropólogos necesitarían conocimientos más biológicos? Pues quizás, pero la pregunta es... ¿Tú para conducir necesitas conocimientos de mecánica? Hombre, si te jode el coche sí, pero normalmente no. Y ten en cuenta que, bueno, luego el cuerpo lo entendemos como biología y no está mal, evidentemente, cuanto más conocimientos de biología tengamos, mejor. Incluso más pero el conocimiento es mecánica. Y cada vez más, quiero decir, el conocimiento es el cuerpo es mecánica y el cuerpo es informática. Es decir, yo sin esto no veo.
Esto no es orgánico. Y nos comunicamos por elementos que no son orgánicos. Y como bien dices tú, el cerebro, y ya lo dicen otros autores, el cerebro está en los contextos en los que manejamos, forma parte de nosotros y nos transforma, ¿no? Es decir, es un continuo, es decir, no podemos entender el cuerpo como una realidad aislada de los contextos. Nosotros somos en los otros y en las cosas que utilizamos. Entonces, realmente, es decir, necesitas saber de eso, pero necesitas saber de muchas cosas más, ¿no? Porque esos cuerpos se utilizan de forma muy distinta. Ya lo comenta Judy Butler, es decir, cada nuestra parte del cuerpo han sido enseñadas para ser utilizadas de una u otra forma, y eso se modifica en la cultura. Hay alguna gente que te dice, viéndote caminar sé que eres español. Es decir, cosas tan primarias como es el caminar se hace de forma diferente en función de esos contextos culturales. Entonces, claro que sería bueno saber más de biología, pero yo puedo conducir todavía sin que se me estropee el motor. Si me estropea, ya sí tendré que buscar a un mecánico. Tú has hecho varias estancias: Bolivia, Perú, Ecuador, no sé si me falta uno. Brasil. Y Brasil. Y Portugal. Portugal. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Qué tienen de similar y qué tienen de diferente? Obviamente hay muchas diferencias, pero digamos que puedan ser patrones que nuestra audiencia pueda percibir. Que me parece una pregunta enormemente complicada, porque ¿qué jóvenes? Los jóvenes con los que yo me encuentro en Puerto Maldonado, en los jóvenes que vivían en la frontera, los jóvenes indígenas, los jóvenes trans, Es que es una categoría normalmente vaga esa idea de juventud. Volvemos al carácter relativo de los conceptos, ¿no? Tú has estado trabajando estás trabajando con el tema del pensamiento indígena, me parece. Eso lo estamos haciendo. Es decir, que puedo pensar que podría acotar mi pregunta hacia el tema de los jóvenes indígenas, ¿no es cierto? Para ver qué pasa. Has conseguido acotar relativamente. Relativamente, claro. Porque Gonzalo piensa mi mejor esfuerzo. Piensa que, por ejemplo, de que hablan de un joven otavaleño, de un joven suar, de un joven amazónico. Yo trabajo especialmente en la zona de la Amazonía peruana, que es un poco la que mejor conozco, ¿no? Uh-huh. Y yo cada vez que hablo de estos temas hablo con muchísima prudencia, porque hablar de los pueblos originarios es de una enorme complejidad y doctores tiene la iglesia, ¿no? Como dicen normalmente para hablar de esos temas. En el caso de la juventud que yo veo de la Amazonía ecuatoriana, los diferentes grupos étnicos que allí conviven, que son como 7, 8, hay dos elementos que me parecen interesantes. Uno, la necesidad de buscar referentes de identificación en un proceso brutal de transformaciones económicas, en el que el tema de la minería está destrozando literalmente alguna de las comunidades, la búsqueda del oro. Y la segunda cuestión que caracterizaría en líneas generales a esa juventud es una cierta desvinculación con las generaciones más jóvenes. Es buscar una identidad perdida, pero al mismo tiempo es estar entre dos mundos, en el que por un lado ves que tu mundo antiguo se pierde y en cierta medida no responde a lo que tú querías, aunque intentas recuperarlo, y en otro mundo en el que sabes que estás condenado a insertarte de una forma, si quieres, de carácter más marginal, con muy poca capacidad económica. Entonces yo creo que es un proceso que viene esas dobles contradicciones en muchos de esos pueblos. Esa búsqueda por un lado de identidad, de una identidad que se ha transformado, y es estar entre dos mundos y querer formar parte de ese mundo en igualdad de condiciones, en unos pueblos en los que la situación de desigualdad con relación a la sociedad estatal es brutal. Uh-huh. Bien, vamos a ir a la siguiente sección de nuestro programa, sin antes darle un pequeño y gran saludo a mi amigo Lucho. Esperemos que estés súper bien. Y bien, vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Para esta sección, Tito, si es que me pones
La música, por favor. Bien, regresamos y escuchamos Mood Indigo de Duke Ellington y su orquesta. Elegí esta canción para ligarnos un poco con las nuevas generaciones, lo cual es una paradoja, porque Duke Ellington es más o menos del 23 y es jazz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta canción, Mood Indigo, que habla del estado emocional en azul, un poco introspectivo, nostálgico, y la canción lo refleja súper bien. Ahora, en esa época teníamos grandes orquestas, 20, 30 músicos, trombones, etcétera. Ellington dirigía la orquesta y era la época, y por eso esta canción, era la época en que se asistían los eventos, en que encontrarse con las personas era importante, ir a los sitios de jazz y ver mucha gente presente, también conversar mucho. Era la época en que a duras penas se hacía así un aparato y se lograba comunicarse con mucha dificultad con otra persona. La radio era el medio de comunicación más cercano a todos, y después las orquestas. En este mismo momento todo eso ya no existe, pero de ningún modo. El teléfono que apareció después desapareció. Las nuevas generaciones prefieren no hablar por teléfono, y también los adultos, porque me cuesta hablar a veces con amigos que prefieren mandarme un mensaje de texto, y los jóvenes incluso sienten que el texto es más ágil, ¿no es cierto? Y menos intrusivo incluso. Es como que eso es muy personal, hablar con alguien. En este contexto de vida, para los que somos la generación, yo creo que somos la generación de los conversadores, de los que hablábamos, ¿no? ¿Cómo ve el mundo un antropólogo, ¿no? ¿Cómo ve el mundo este mundo de la conversación? ¿Cómo lo estás mirando? Porque además tú lo has ido no solo mirando, sino estudiando. Bueno, esa utilización de tecnologías intermediarias entre la comunicación verbal está suponiendo un auténtico reto no solo para la antropología, sino también para las ciencias sociales. Es decir, desde esos contextos, antes tú ibas a un contexto y la comunicación más o menos se producía en ese contexto. Es decir, uno de nuestros elementos definidores ha sido la observación directa y la observación participante. Pero ahora te encuentras con otros elementos de mediación, y ahora te encuentras con que la gente vive una buena parte de su vida en los móviles, en los celulares, en los iPods, en sus aplicaciones, y eso nos plantea nuevos retos primero en cuanto a la observación, segundo plantea retos éticos en cuanto a cómo observar siendo o no siendo observado, y nos plantea nuevos retos de cómo hacer etnografía de carácter virtual, es decir, de participar en ese tipo de contextos. Y aún estamos en eso. Yo creo que es un proceso que todavía no hemos conseguido resolver bien. Y luego es verdad que tiene sus ventajas. Yo ahora, por ejemplo, no estoy en Perú, pero puedo en un momento determinado seguir alguna de las comunidades a través de internet, en las que yo no estoy por allí, y ver qué es lo que está sucediendo, o comunicarme con gente que está en contextos diferentes, ¿no? Entonces tiene esas ventajas y tiene esas limitaciones, pero es un serio reto al que nos enfrentamos. Y yo cada vez comento a la gente que hace investigación que cada vez es más difícil hacer investigación sin tener en cuenta que una buena parte de la vida de la gente se pasa en estos cacharros, ¿no? Y no distingues, es
es un continuum, ¿no es cierto? O sea, no es que estás aquí un momento acá y otro momento allá, sino que se va fusionando. Se va fusionando y va cambiando el sentido de las acciones. Y mira, te pongo yo creo que lo hemos hablado entre nosotros, pero te pongo un ejemplo de un artículo que escribimos hace tiempo, es decir, hablando con un amigo en el que nos contaba las fiestas de su pueblo, ¿no? Y cómo él es emigrante, él es de un pequeño pueblo, se ha ido a la ciudad. Y a través de los nuevos medios pues reproduce lo que era el pueblo. Es decir, tienen un chat para los amigos, donde hablan de fútbol, de mujeres, de todas las cosas que no se pueden decir en el otro chat. Luego tienen el chat del pueblo, donde se enteran de las bodas y los muertos, que suelen ser las noticias más significativas que pueda haber en un pueblo, ¿no? Pero luego, es decir, cómo esa inserción del mundo virtual en el mundo físico. En las fiestas de los pueblos es habitual hacer ciertas barbaridades consensuadas. Hacer ciertos, es decir, la gente se desmadra un poco, ¿no? La fiesta de Bactín. Ahora, no pasa nada mientras eso queda en el contexto. Pero claro, es decir, cuando han empezado a entrar ¿aquí son celulares o son móviles? No me acuerdo cómo se llama. Da igual. Bueno, da igual. Esto es de Ecuador, aquí todo vale. Es decir, cualquier cosa nos adaptamos fácilmente. Vale, los móviles, utilizar los móviles, eso que en principio no tiene ninguna trascendencia, en el momento que se descontextualiza y pasa al mundo virtual, se convierte en un escándalo. ¿Eso qué significa? Que ya la gente autorregula su comportamiento en esos contextos porque saben que están siendo observados por gente que no es de la comunidad y que no va a entender las claves de lo que allí sucede. Claro, y de hecho la regulación se pierde cuando olvidas que estás pasando de un espacio a otro, claro. Como cuando estás alcohólico y pasas de tu casa a la casa del primo y se desmadra todo, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, ahora estoy trabajando en una investigación sobre un chat de motociclistas, ¿no? Y ahí se incorporaron motociclistas mujeres, ¿no? Sí. Pero lo interesante de esto es que el chat comenzó con la lógica masculina, y esa lógica masculina es muy sexual y muy binaria, ¿no es cierto? Tú eres gay, eres un meco, eres un mariconcito, eres pi para la censura, ¿sí? Pero todo eso es posible en el chat, ¿no? Fuera del chat eso no ocurre, es propio del chat. Y cuando yo preguntaba por qué esta sexualización de la conversación, me decía, porque si no, ¿cómo le expresas afecto a tu pana? Tienes que pasar por el sexo para expresarte. Creo que tus amigos machirulos de la moto necesitarían un reciclaje en cuanto a masculinidad. Claro, entonces el punto es lo que tú dices, ¿no es cierto? Cómo se construyen chats para ciertas microrealidades, para poder exponer quizás lo que por fuera ya está. Pero fíjate lo que, claro, es que esto nos lleva casi a otro tema. Es decir, que independientemente de que efectivamente eso sucede, es decir, el mundo sexista y demás se reproduce también, como no puede ser de otra forma, en Internet. Pero fíjate tú cómo dices, es decir, cómo muestras afecto a tu pana, diciéndole machote, no eres maricón, no sé qué decir, cómo se reproduce esa masculinidad. Aparte de eso hay te amo, te quiero, te extraño, ¿verdad? O sea, sí, pero eso no sería problema en un chat mixto, ¿no? No. De hecho el chat ya es mixto, ¿no es cierto? Sí. Pero ya no funciona igual. Sigue funcionando igual. Eso es lo que estoy observando y lo que estoy tratando de entender ahora, ¿no? Porque ya había una mujer, pues se han incorporado más mujeres y se van integrando a esta lógica del chat, que no digo si es una lógica masculina ya, pero se está integrando, ¿no? Ahora, la pregunta sería si fuera del chat, como tú dices, se reproduce eso, y ya no estoy tan seguro, no lo creo, porque ya hay reglas, ¿no? Sociales. No te entiendo, Gonzalo, que si se reproduce el qué. O sea, si son machirulos en el chat y fuera de él. Seguro que sí. Tú dices que sí. Sí. Pero sí, estoy de acuerdo. Pero finalmente ese es el reto para la antropología, pero también yo creo para la sociología. Claro. En general, como tú dijiste, la comunicación. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo cerramos esto? ¿Cómo ingresamos a un chat privado, ¿no? Y cómo exponemos esto, ¿no? Tenemos que hacer permiso, hay que pedir permiso a todos y cada uno de los miembros que estén de acuerdo, y no sé, en esa misma medida también estás trabajando con un caso que no necesariamente es generalizable.
Sí, no, en eso tienes razón. Es decir, hay dos elementos que dices que son interesantes. El estudio de caso, en qué medida eso no es generalizable. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces, es decir, la gente que a veces viaja, ¿no? Y dice, llevo 2 días en Ecuador y vuelvo a España haciendo un tratado de cómo son los ecuatorianos, ¿no? Y no me he enterado de nada, ¿no? Eso es muy habitual. Cuando alguien viaja, en 2 días te hace una radiografía del país. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Pero, es decir, porque en los estudios de caso no se busca tanto la representatividad como la significatividad. Y hay una frase muy bonita de Clifford Gertz que señala cómo a través de un grano de arena podemos entender el mundo. Pero tener mucho cuidado, efectivamente, con esa generalización. Es decir, estamos viendo lo que estamos viendo en un contexto y en un momento. Y además, en tu caso, es doblemente interesante con sus ventajas y sus inconvenientes. Tú eres observador y eres un marciano motero. Uh-huh. Es decir, formas parte de ese mundo, uh-huh. Lo cual te da sus ventajas, pero te da inconvenientes de si no eres capaz de alejarte, y a veces es muy difícil alejarte de ese mundo. Las técnicas antropológicas, claro. ¿no? O sea, por eso hay una técnica. Y luego que tus amigos moteros saben que les estás psicoanalizando. Sí, totalmente. Ah, bueno. Están encantados. Se sienten famosos. No les vayas a decir que he dicho que son unos machirulos. Oye, otros machirulos. Hay esta serie española de machos alfa que no sé qué opinión te merece. ¿No la has visto? No, ¿cuál es? ¿No? Está en Netflix, Machos Alfa. ¿Se llama? Sí, Machos Alfa está muy interesante. Pues lo buscaré. Y supongo que tampoco habrás visto la última película que salió de La Sustancia, ¿no? Que te va a tocar verla porque plantea todo este tema de lo que Turkel dice como la autorrepresentación, ¿no? Y eso es otro tema súper interesante para los jóvenes, ¿no? La autorrepresentación es básicamente depender mi identidad del clic, ¿no? Depender absolutamente del clic y ya no, digamos, porque siempre es así, siempre uno depende del clic, sí. En toda la historia humana, esto como que no es nuevo, ¿no? Siempre buscamos esa aprobación del otro. Claro, sí, eso era como siempre, pero digamos esa aprobación era más relacional, ¿no? Es decir, tenías que pasar por la gente, conocerla, bueno, ¿no es cierto? Pero ahora solo necesitas hacer un clic y mientras más clic tienes, más te sientes gratificado. Entonces está este tema de la gratificación, y en la película esta actriz ya, que además Demi Moore, muy guapa, ya está vieja y está perdiendo todo, o sea, el trabajo, todo por la edad, así que se pone una sustancia y se desprende de ella un ser más joven, pero son uno, ¿verdad? La indicación le dice, no olvides que eres una. 7 días eres un cuerpo, 7 días eres otro cuerpo. Es que es fascinante, hay muchas teorías de esto, pero es fascinante un poco para entender esta separación de la autorrepresentación, porque finalmente tú puedes representarte de alguna manera, los clics te avalan, ¿no? Y cuando esa autorrepresentación te exige más, te separas. Es una neurosis lo que están pasando los chicos, ¿no es cierto? Pero quería preguntarte esto a propósito de la observación antropológica, de cómo lo que tú señalaste, los símbolos pueden hacerse cuerpo, pueden hacerse mente, pueden hacerse vida, ¿no? ¿Cómo le ves? Los símbolos es que nos movemos en una realidad que es simbólica, es decir, que constantemente estamos interpretando, y es que es una necesidad para nosotros, es decir, no existen los hechos al margen de las interpretaciones, y eso hace constantemente que estemos reinterpretando el espacio, el contexto, la gente con la que nos relacionamos. En ese sentido es que nuestra realidad es absolutamente simbólica. Aquí lo que se produce, claro, en ese mundo virtual se podría producir, es una cierta, porque tú cuestionas y en tu trabajo lo cuestionas, una cierta disociación de esos referentes en ese mundo virtual y en ese mundo físico. Pero es que el cuerpo fundamentalmente es una realidad simbólica.
Es que los cuerpos son construidos. Si coges imágenes de cómo las mujeres chinas hace mucho tiempo hacían unos pececitos así pequeñitos que a nosotros nos parecen horrorosos y para ellos lo más hermoso que existe, es como las mujeres ponen unos tacos así de 3 metros y se hacen altas y hacen, no, constantemente nuestro cuerpo lo estamos transformando. El mundo virtual lo que hace es que esa transformación la convierte en una constante exposición, ¿no? Es decir, quizás esa es la diferencia, esa constante exposición. Y claro, ahí tú dices un elemento también que es muy interesante y que habría que pensarlo, no sabría responderte, que tiene que ver con qué sucede cuando, de forma progresiva en el caso que tú dices, es decir, esa mujer se autorrepresenta en un cuerpo que ya no es suyo, ¿no? Es decir, y que realmente, claro, genera todas esas contradicciones, genera esa amargura y genera esa constante frustración. Porque antes nosotros podíamos refugiarnos, salvarnos en algunos momentos. Es que hoy esta gente no puede salvarse en ningún sitio. Uh-huh. Es decir, el gran hermano, que diría Orwell, se mete en su casa, en su habitación, en su cama. Por eso ahora son tan terribles y por eso antes yo creo que el tema del bullying nos podíamos salvar más fácilmente. Hoy el tema del bullying es que no hay forma, es como Dios, está en todos los sitios, lo ven en todos los sitios. Claro. Lo que piensas, lo que haces, ¿no? Pues sucede lo mismo. Claro. Oye, y me recuerdas, hay estas aplicaciones en las que tú puedes verte joven o puedes verte viejo, ¿no? Y alguna vez estábamos almorzando aquí con unos colegas y comenzó el juego de la aplicación, ¿no? Y había que ver los rostros, ¿no?, de mis colegas. Era una broma, pero una broma dolorosa, porque decía, no puedo verme así, o sea, no puedo terminar hecho esta porquería. Y alguien lo dijo, estoy hecho mierda. No puedo verme como joven o viejo. Como viejo, ¿no? Como viejo. O sea, no, ya se veía en 20 años más, o sea, ya para qué. Y alguien decía, no, me voy a matar ahora mismo, no veo el sentido después de ver esto, ¿no? Entonces son cosas fuertes. O también verse como joven y quedar en la nostalgia de algo que no era, y cuestionar toda la existencia. Así que esta película, La Sustancia, para nada, aunque es muy horrorosa y es de terror y todo eso, pero para nada está lejos de las sensaciones, ¿no es cierto? De estar ya separados de nuestros cuerpos, porque podemos editarlos y ver cómo eran de viejos y de jóvenes. Claro, ya el David Le Breton lo señalaba, ¿no? Cómo hemos convertido los cuerpos en un fetiche. Es decir, él tiene una expresión muy bonita que cuando preguntan qué es el cuerpo es nuestro lugar en el mundo, que parece la mejor expresión, sí. Porque ahí se cruza todo, ¿no? Se compra lo físico, lo social, el contexto, este micrófono, es decir, nuestro lugar en el mundo. Pero en esta posmodernidad el cuerpo fundamentalmente se ha convertido en un fetiche, en un lugar en el que tienes que invertir, porque además la imagen es un elemento fundamental. Y de hecho es curioso, es decir, ahora por ejemplo la gordofobia se produce especialmente en los sectores más pobres, curiosamente, ¿no? Los cuerpos cuidados son los cuerpos de los ricos, ¿no? Entonces, en el que hay que invertir, hay que ir al gimnasio. Estos cuerpos tan bonitos son gente de... Hay ropa tendida aquí. Estás mencionando. Entonces, es eso. Es decir, hemos disociado nuestro cuerpo del yo, cuando realmente no debería existir esa disociación. Yo me miro en el espejo y no me reconozco, porque me sale una arruga, porque estoy más viejo, porque me sale una cana. ¿Cómo que no me reconozco? Es decir, ese verme desde fuera, y ese verme de fuera, ¿qué es lo que permite? Pues que me puedo ir a Turquía por el pelo, me puedo hacer un estiramiento no sé dónde, puedo hacer no sé qué. Es decir, no puedo convertir al cuerpo en otro producto más de mercado, ¿no? Donde se manifiesta el estatus social, la clase y muchas veces, por supuesto, los procesos de racialización. Me gusta lo que dijiste, se ha fetichizado el cuerpo. Aunque mi amiga Dominatrix diría, ¡genial! Está muy equivocado este antropólogo. ¿Para qué el doctorado? Bueno. Ella dice eso, ¿no es cierto? Que hay que fetichizar el cuerpo.
ya viéndolos del pero claro, otro pero camino. ella lo hizo de otra manera. Es Claro, decir, claro. hay que fetichizar el cuerpo en el sentido de la búsqueda del placer. Exacto. De las 1000 formas que cada uno busca el placer. Que en ese sentido estoy de acuerdo con tu, ¿cómo has dicho? Dominatrix. Con tu dominatrix. Bueno, no la mía, amiga nomás. Ya, de algún amigo tuyo, eso lo dicen todos. Un amigo me ha contado. Interrumpimos esta programación para poner un comercial. pero sí, ¿no? O sea, esto de convertir un fetiche en negativo es... Yo creo que es triste. Y eso es algo que leí. No, en eso estoy de acuerdo. Y me parece muy interesante tu intervención, porque claro, muchas veces pensamos en ese fetichismo en el sentido negativo, es decir, en el sentido de la comercialización, pero no todos los fetiches son comerciales, ¿no? Es decir, y tiene esa otra dinámica, y eso no lo había pensado yo, me parece muy interesante lo que has dicho, que tiene que ver efectivamente con esa reivindicación del fetiche también como placer. Claro, que además es terriblemente, o sea, es doloroso de los dos lados, ¿no? Acá porque lo pierdes, acá porque lo niegas, ¿no? Claro, Y, sí. de hecho, en una investigación que hicimos con mi amiga, trabajamos con sus clientes, ¿verdad? Y fue, digamos, triste ver cómo tenemos todo un mundo de riqueza que está abierto, o sea, realmente ya está abierto en las redes, o sea, todos sus amigos, según las encuestas, los conocían, excepto los padres. Excepto los padres. Y ese era como que el dolor de esto, ¿no? Pero bueno, el punto de esto de la fetichización es que te quiero preguntar si las tecnologías podrían fetichizarse de forma positiva. ¿Estamos en antena o no estamos en antena ahora? No sé. No sé. No sé, estamos. Estamos. Que... positiva o negativa, yo no entraría en juicio de valor. No sé si es positivo o negativo. En uno de los trabajos que hicimos nosotros, que interacciones sexuales en el mundo online, veíamos como una empresa, yo no sé si fue en el tiempo del COVID o poco tiempo después, lo que ofertaba era sexo virtual. Y la realidad aumentada va a ser un cambio de aquí a poco tiempo de las cosas impresionante. Bueno, la utilización de maquinarias ya, especialmente en el caso de las mujeres, que con parece que bastante éxito, está siendo un cambio radical. El problema, ¿cuál puede ser el problema? El problema puede ser una tendencia que es general y no solamente se produce en la sexualidad, a la individuación, a un progresivo aislamiento. Cada vez necesitamos menos a los otros, estamos encerrados en auténticas burbujas, y eso es terriblemente peligroso. Es terriblemente peligroso no solamente por esa falta de contacto, sino también por la imposibilidad de contestar a ese mundo feliz que se nos está creando y esas burbujas, ¿no? Es decir, que lo que pase al final fuera de nuestro mundo poco importa. No es casual que cada vez importe menos la verdad, si te das cuenta en las campañas electorales. Okay. Es que da igual, es decir, tú me puedes decir lo que quieras de mi candidato, es decir, yo vivo en mi realidad virtual y en cierta medida todo el éxito de la extrema derecha tiene que ver con esto. Es decir, se crea un mundo paralelo y el mundo es plano y me da igual lo que digan los científicos, es mi mundo, ¿no? Y el mundo virtual cada vez nos da un mundo más a la carta. ¿Yo para qué quiero salir si tengo aquí todo lo que quiero, si soy feliz? Es decir, y de hecho yo creo que esa frustración que cada vez es más característica de la gente joven tiene mucho que ver con esto. Es decir, esa idea de... Hay muchas bromas ahora con lo de cualquier historia, me entra ansiedad, boom, me desmayo, ¿no? Es decir, que pasa un poco a la gente joven, que se crean mundos a la carta. Y eso es terriblemente peligroso, no solamente en el ámbito de la sexualidad, sino a nivel general. De hecho, por ejemplo, estoy pensando en uno de los temas que me interesa, que es el movimiento LGTBI. Muchos autores comentan cómo el tema de las aplicaciones hace que los lugares de encuentro sean cada vez más significativos. Y eso es grave, porque si la gente no se encuentra, no se reúne, no se queja, no se manifiesta, no cambia el mundo. ¿No? Y nos quedamos sin cambiar el mundo con... Yo cuando llegue a casa pondré algo sobre Palestina y me quedo muy a gusto, pero me quedo en mi casa y luego me puedo ver mi serie de Netflix. ¿Y qué? ¿No? Y hay que tomar las calles, a lo mejor hay que hacer, no lo vamos a decir aquí porque estamos en antena, pero a lo mejor hay que hacer otras cosas, ¿no?
Claro, y me parece que eso podría ser una buena explicación de que veo, al menos de mi experiencia en clases, a generaciones cada vez más frágiles, ¿no? Es decir, Sí. en mi época simplemente me decían, mira, lee estos 10 libros y no me preguntaban si podía o no. Sí, yo tenía que saberlo. Y los que no alcanzaba, tenía que reunirme con un amigo para que me haga un resumen y poder llegar de alguna manera. No es que alcanzábamos a leer los 10 libros, pero resolvíamos eso. Ahora en clases, pues les dices, léeme un libro, y un libro entero. Nos mandó a leer un libro entero. Es que no podemos, ¿no? Alguien me comentaba, en serio, que uno de esos estudiantes había presumido de haber acabado su grado sin haber leído un libro, aquello como motivo de orgullo. Sí. Y a mí hay cosas que me preocupan. Yo recuerdo, por ejemplo, decir, para nosotros era fundamental, cuando estábamos en las clases, y sin analizar el pasado, porque a lo mejor leíamos mucho menos de lo que decimos. Pero si un libro y medio. Llegábamos a un libro y medio para terminar la carrera. Sí. Pero sí asumíamos la crítica. Sí. Hoy tú haces una exposición y yo cada vez hay que medir más las palabras. Es decir, y dices pero una crítica en un sentido constructivo. Lo que pasa es que algunos son un poco más brutos, otros menos. Pero no están enseñados a soy el mejor, soy el más guapo, soy. Y si fíjate, no sé aquí, pero en España hay un montón de concursos en que a los niños ya con 4 años es un súper artista, es un súper cocinero, es un súper no sé qué. Es decir, ese perfil del imaginario de un niño monstruoso, terriblemente competitivo, aunque digan qué guapo y qué lindo y qué bien cocina y qué bien canta, pero es enormemente perverso. Es decir, otros niños llorando porque no han ganado ese concurso y ¿no? Es ese competir constantemente. Es decir, esa lógica del mercado que ya se ha insertado en nuestra universidad, pero se ha insertado en todas nuestras relaciones más cotidianas y es muy duro para esas nuevas generaciones, ¿no? Es decir, si no soy el mejor, frustración, ansiedad. Bueno, pero también veamos del otro lado, ¿no? Esto también ha generado, yo veo, tengo que decir lo otro también, claro. ¿No? Y es que conozco muchos jóvenes que están reuniéndose, que están hablando. Creo que sí se ha perdido, digamos, la técnica de la conversación, ¿no? O sea, les pongo yo a trabajar y les cuesta sacar el tema, les cuesta hablar, pero una vez que se les empuja, se vuelve, digamos, de esta normalidad. Pero sí creo que tenemos que, como educadores, generar todos estos espacios de conversación. Totalmente. Que las tecnologías se han perdido, ¿no? Pero también sí creo que los jóvenes están buscando hablar, buscando cada vez más encontrarse, conversar. Les veo reunidos. No es visible, digamos, no es visible para quizá los adultos, pero para los que estamos con el trabajo jóvenes creo que lo vemos como. ¿Tú también lo ves de eso, este espacio de reencuentro consigo mismos, de apagar los celulares a veces? De apagar los celulares. Poco, pero lo he visto. Sí, no, seguro. No, y vamos a ver, es decir, todas las generaciones, lo que estamos haciendo es una señal de que ya somos viejos. Es decir, porque todas las generaciones han dicho lo mismo de las generaciones anteriores. Como diría mi ex esposa, ¿no? Viejos tus calzones. De que ya van siendo mayores. Y todas las generaciones mayores han dicho lo mismo de las anteriores. Ajá, eso es importante. Pero hay un elemento, por ejemplo, es decir, yo creo que los jóvenes hoy se mueven mucho por el tema de las organizaciones no gubernamentales, de los voluntarios. Sí, muchos jóvenes, sí. No sé qué. Sí, pero muchos por sí. Hay una cantidad. Pero no hay conciencia política. No. Y eso es lo que más me preocupa. Porque al final es volver a la idea de la caridad de hace unos años en línea, digamos, moderna, ¿no? Y luego, yo reconozco que a veces me cuesta entender. Es decir, yo si miro, por ejemplo, mi ciudad, y aquí no voy a generalizar porque no es un tema que he estudiado, pero si miro Sevilla, por ejemplo, es decir, cuando vas a las movilizaciones y te encuentras con la Asociación de Derechos Humanos de no sé qué, no voy a decir el nombre exacto, pues allí la gente más joven tiene 60 y tantos años, no encuentras casi gente joven. Y gente movilizándose desde el punto de vista político es muy poca. Hay un descrédito en general de la política que es terriblemente preocupante. Y luego hay un discurso que a mí reconozco que
que no acabo de entender. Los jóvenes hoy día son unos pobrecitos porque no sé qué, no sé cuánto, y te pones a pensar, sí, la situación es fea. Uh-huh. ¿Es peor que generaciones anteriores? Yo no lo creo. No, para nada. Todo tiempo pasado fue mejor, no es cierto. Claro. Yo cargaba una mochila con 5 libros grandes, 1 hora y media de ida y de vuelta, claro, en un bus que brincaba. Claro, entonces yo creo que tienen que moverse un poquito. Yo muchas veces les digo provocativamente a mis alumnos de primero, vosotros lo que tenéis que hacer es matarnos. Porque si no, ¿cómo vais a aunque sea metafóricamente, siempre hay que matar al padre, ¿no? Pero hay que hacer algo. No deberías dar clase en los Estados Unidos. No me dejaría. Él me dijo. Entonces, pero estabas combinando la idea, deberían matarnos metafóricamente para transformar. Es decir, están muy a la espera de qué nos dan los mayores. Uh-huh. Claro, son generaciones mimadas. Es efectivamente sí. Recuerdo un estudiante, esto como anécdota, que le dije, tu problema está mal planteado. ¿Sí? Entonces hubo una queja enorme, gigantesca. El coordinador del programa me dijo que ¿por qué le estás agrediendo al estudiante? Le dije que el problema estaba mal planteado. Entonces me armé de paciencia, voluntad, y hice una cita virtual con él y le dije, oye, estoy preocupado, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Es que tú me dijiste esto. Y yo, lamento haberte herido. No quería herirte, quería ver tu propuesta. Pero esto termina lo siguiente, le digo, ya acabó, él ya se calmó, estuvo en paz, y le digo, oye, y dime, ¿y tu problema cómo le viste? ¿Estaba bien o mal planteado? No, sí, mal planteado, profe. Entonces es una anécdota real, ¿no? De finalmente no importaba que que le enseñara a trabajar mejor, sino era que hería un sentimiento. Sí. ¿No? Entonces, sí. ¿y cómo se fortalece si es que o sea, no sé, necesitas que alguien te diga eres un bruto a veces para decir no soy un bruto? Sí. Tengo que fortalecerme así. ¿Y cuál crees que es, ya para ir finalizando, el rol del educador en esta época, o solo deben matarnos? Ser sacrificado ritualmente. Pues los padres incluso. Los padres habría que matarles antes que los educadores. Sí, porque además van a reclamarnos a nosotros. Si lo van a matar, que moramos felices, por lo menos. Sí, todos tranquilos. Es una muy buena pregunta. Yo reconozco que estoy un poco perdido en estos momentos, no sabré responderte. Y estoy perdido porque, es decir, a mí hay cosas que yo cada vez veo la universidad, siempre lo decía, la universidad debe volcarse al mercado. Y me temo que la universidad ha entrado de lleno en el mercado. Uh-huh. A mí me cuesta cada vez más identificarme con la universidad y con los estudiantes. Estoy en crisis. Y el mundo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial nos está planteando una realidad que todavía no sé muy bien cómo vamos a abordar. Uh-huh. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro papel? Yo creo que si es el ámbito de la antropología, que es donde yo me muevo, y yo creo que el de la comunicación sería muy parecido, sería, y aunque reconozco que cada vez es más difícil, fomentar un espíritu crítico y reflexivo. Fomentar un espíritu crítico y reflexivo. Que la gente... Pero es que ya, a mí este año me pasó, que lo dije en broma, pero me respondieron en serio. Hablando con uno de los estudiantes, que es que en esta asignatura hay que pensar mucho, me dice. Y digo, ¿y para qué vas a pensar? No, si es mejor no pensar y ser feliz. Pues eso. ¿Qué haces ante esa respuesta? Sí, ¿no? Claro, es un mundo hedonista. Bueno, es que de nuevo siempre fue así, pero digamos que ahora tenemos una maquinaria más exquisita para eso. Más sofisticada para controlarnos. Sí. Para hacer eso mismo, ¿no es cierto? Y creo que es el problema. Creo que tenemos una maquinaria que está demasiado sofisticada para comprenderla. Antes como que era más fácil, ¿no? Apaguemos las máquinas, pero ahora la máquina ya no la puedes apagar. Está en el interior de las cosas. Claro. Pero bueno, fíjate, se ha colapsado la energía eléctrica en Ecuador, quizás las máquinas, tarde o temprano, colapsarán.
Pues, ¿cómo lo es? Pues sí. O sea, es que el punto es que estamos en la frontera de todo es posible, ¿no? Porque hay un cambio de civilización evidente, no es que ya no es que estamos transformados, sino que hay un cambio de civilización hacia otro planeta, y ahí cualquier cosa puede pasar antes de que nos bombardeen las potencias enemigas. ¿Qué son? Que a ti te va a pasar antes que a mí. pero sí creo que eso puede pasar. Pero también creo, y esto es como que para ya pedirte tu último criterio, sí también creo que el cuerpo humano, volviendo al cuerpo, busca la homeostasis, ¿no es cierto? Busca el equilibrio, ¿no? O sea, tarde o temprano busca equilibrarse, estar bien consigo mismo. Y aunque eso en ese momento está en crisis, digamos, global de ese equilibrio, sí buscamos equilibrarnos, ¿no? O sea, hace tiempo era la televisión. O sea, la televisión nos desequilibró absolutamente, las generaciones se cayeron, entraron en crisis, y ahora la televisión está plenamente integrada y ya no puedes decir que es el mal, ¿no es cierto? Ahora viene el internet y así seguimos avanzando, pero quizá tengamos esa oportunidad. ¿Qué crees? Tienes razón en parte lo que dices, es decir, estamos en un periodo en el que estamos aprendiendo a utilizar unas nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que antes era, por ejemplo, sin absoluto control, pues ya se empieza a hacer. Ya, por ejemplo, en determinadas escuelas ya se dice a los niños y a las niñas que dejen los celulares fuera, o que no, es decir, entonces... Francia ya les claro, el texto, ¿no? Entonces, por un lado, sí, es decir, ojalá que pase eso, pero por otro lado, en esa búsqueda de equilibrio, cuando vivimos en un mundo tan cómodo, es difícil romperlo. Fíjate, por ejemplo, en las cuestiones ambientales. Todo el mundo es consciente de que vamos al desastre, ¿no? Y Ecuador lo está viviendo dramáticamente los últimos meses. ¿Qué hacemos? Suicidarnos felizmente, ¿no? Entonces, yo quiero ser optimista, porque hay que tener también mucho cuidado con los discursos negativos, porque todos nos paralizan. Claro. Y quiero pensar lo que tú dices, de que necesitaremos volver a encontrar ese equilibrio, aunque sea por necesidad, ¿no? Es decir, porque necesitamos vivir, no ya mantener la vida, porque la vida puede pasar de ser humano tranquilamente y no se va a enterar. Pero nosotros sí necesitamos vivir. Entonces yo quiero ser consciente de que yo me gustaría pensar que lo que tú dices es cierto. Me gustaría pensarlo. Bueno, y con eso vamos a cerrar este programa con la idea de que nos gustaría un mundo mejor, pero tenemos que hacer de ese mundo mejor algo, y eso está en nuestras manos, como siempre. Y con esto terminamos de Los Observadores. Nos veremos la próxima semana en un programa más. Gracias, Chema, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a vosotros, porque ha sido un placer compartir nuevamente contigo este rato de tertulia. Antes de que nos asesinen. Un abrazo con todos, gracias. Chao. Nos vemos.